buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo panel en el Congreso. Bueno, y mientras ustedes se terminan de acomodar, les voy a ir presentando a nuestros oradores de esta tarde. La idea, como habrán visto, tiene que ver con hablar un poco de empresa y desarrollo, y les aseguro que son dos grandes oradores para esto. Por un lado, Isela Costantini, presidenta de Aerolíneas Argentinas, va a estar hablando de su experiencia, además su paso del mundo privado al mundo estatal. Bueno, y también nos acompaña, ya lo habrán visto, Paolo Roca, presidente del grupo Techint. Protocolo te había mandado ahí, pero donde quiera. Protocolo te había mandado ahí, pero donde quiera, Paolo. ¿No? Dale. Bien. Estamos ya rompiendo las normas del protocolo. Bueno, la idea, como les decíamos, un poco con la que concibieron los organizadores también este panel, es que ellos, a través de la enorme experiencia que tienen, sean también una fuente de inspiración para ustedes. Esto es 1 hectárea de gente, me contaron, acá todo se mide en hectáreas. Así que bueno, Paolo, vamos a empezar con Paolo Roca, el presidente de Techint. Buenas tardes, Paolo. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes. Primero de todo, le tengo que agradecer por esta invitación, porque realmente una invitación de CREA. Yo tengo mucho respeto por la institución, por CREA. Me parece que es una de las instituciones del campo más representativa, que propone innovación, propone espíritu cooperativo y tiene espíritu emprendedorial. Entonces, muchísimas gracias, es un honor para mí estar acá. El mensaje que quiero transmitir y que podemos después vamos discutiendo con Gisela, es que me parece que estamos frente a una oportunidad muy interesante. Yo diría una oportunidad histórica para la Argentina, porque venimos de una década muy compleja, un gobierno populista, con mucha discrecionalidad, con un enfoque en muchos casos autoritario, pero que ha reducido la capacidad del Estado de operar, a pesar de haberlo inflado. Hoy tenemos un Estado hipertrófico que ha crecido mucho en el tiempo, que ha crecido mucho en peso sobre el Producto Lordo, pero que es un Estado profundamente ineficiente. Yo creo que hoy tenemos la posibilidad de una transformación de la estructura del Estado, y se están creando las condiciones para esto. Al mismo tiempo, creo que tenemos la condición para una vuelta a una imprenditoria privada, a un rol del sector privado más protagónico en el desarrollo del país. Entonces, estos son dos oportunidades y desafíos al mismo tiempo. Desde el punto de vista del cambio de la estructura del Estado, yo creo que el Estado que recibimos es un Estado colonizado por la política, colonizado por la ideología, que ha perdido la capacidad de cumplir con las funciones básicas, la seguridad, la justicia, la educación a lo largo del tiempo. Pero también ha perdido la capacidad de orientar el desarrollo económico del país creando un consenso sobre política de Estado. Creo que tenemos una oportunidad muy importante, una oportunidad histórica de modificar todo esto y pensar en cómo se puede construir un Estado que reduzca su peso en la economía, deja más espacio a la iniciativa privada, pero al mismo tiempo mejore sustancialmente la calidad de su servicio y la calidad de sus funciones esenciales, la capacidad de fijar reglas del juego, que sean estables en el tiempo, que puedan permitir a la iniciativa privada de jugar un rol protagónico en todo esto, pero también la capacidad de encarar algún aspecto del desarrollo como política de Estado. No lo tuvimos por muchos años. Creo que hoy se abre algo que yo digo, por esto, una oportunidad histórica. ¿Por qué veo la importancia de un rol del Estado y la importancia de un rol de la iniciativa privada? Yo creo que en el mundo de hoy necesitamos un Estado capaz de orientar con fuerza el crecimiento. No necesitamos
un Estado ausente, porque hay temas como la inserción internacional, el tema muy relevante de un desarrollo inclusivo, porque en definitiva necesita un Estado capaz de proponer un desarrollo de un país en el cual nadie quede afuera. Entonces, esta capacidad de orientar política del Estado me parece un tema muy importante y veo que se crean las condiciones para hacerlo, pero hoy hay un deseo de la gente. Yo en esto tomo lo que el presidente Macri afirma muchas veces. ¿Se escucha o siamo...? Voy a pedir uno, pero dale, vos seguís. Vos decime, si no me Sí, ¿cómo parás. se escucha? Vamos a preguntar. Y el presidente Macri ¿Bien? lo recuerda. Este cambio no viene de la política, viene en realidad de abajo, viene de la gente. La gente cansada de un proceso de pérdida de relevancia, de principio, de regla, quiere hoy ir adelante, quiere un país que crezca pero en una forma sostenible, no en una forma que es insostenible a lo largo del tiempo. Entonces veo acá la potencialidad. Ahora, ¿cuáles son las que a mi juicio deberían ser políticas de Estado? Bueno, para mí el tema de la línea de desarrollo de un país tiene que ser marcada por esto. Y una de estas es seguramente el desarrollo del agro. Desde mi punto de vista, el desarrollo del campo, el crecimiento, el desarrollo de los recursos energéticos del país, la transformación de las infraestructuras del país y la articulación de la cadena de valor que en definitiva pueden atender todo esto, son los ejes que deberían ser parte de una política pública sobre la cual se construye un consenso de todos, de toda la parte. Entonces nadie discuta si el campo es parte o no de todo esto. Sabemos que lo es, sabemos que tiene un potencial extraordinario, sabemos que todos tenemos que trabajar para que este potencial se realice. Y lo tenemos que hacer nella normalidad, sin exceso de protección en un sector o en el otro, pero identificando las áreas de fuerza para un desarrollo integrado del sistema. El tema energía es igualmente importante. Tenemos en Vaca Muerta la posibilidad de construir un país con energía competitiva en el mundo. Va a tomar tiempo, sí, pero va a poder contribuir a la inversión en Argentina en forma sustancial. Vaca Muerta puede aportar 2-3 puntos del Producto Lordo en términos de inversión. Hay que ver cómo lo tenemos que hacer, crear las condiciones para que se haga, para poder en un futuro tener el precio del gasóleo, el precio del gas, la competitividad de la energía, que ayuden en definitiva a todo desde el campo. El tema infraestructural, no hay ninguna duda, ustedes lo saben, lo viven y lo sufren cuanto lo sufrimos los industriales. Ahí también hay un espacio. La integración de la cadena, bueno, yo creo que esta misma conferencia donde reúne todo lo que participan, una representación de lo que es la capacidad imprenditorial difusa del campo, es una muestra de lo que podemos hacer en la articulación de la cadena de valor. Necesitamos el espíritu imprenditorial. El campo son 300.000 empresas pequeñas, competitivas, acostumbradas a crecer, a contribuir con innovación, con crecimiento, con inversiones. Creo que en este sentido, desde el campo, nosotros podemos respirar una cultura productiva y de crecimiento. Y las condiciones están dadas para hacerlo. Entonces, yo no quiero ir demasiado para allá. Pero estas son decimos, la visión y la aspiración que yo creo todos en nuestro país podemos tener. Una transformación que haga hincapié sobre un Estado reducido en su tamaño, pero firme en su capacidad de orientar la política y fijar la regla de la inserción internacional, del desarrollo y la regla del juego, y de una iniciativa privada pujante, sostenida, con una visión hacia el futuro y sin los conflictos que tradicionalmente han atravesado la cadena de todo esto. Lo veo posible. Y esto, en fondo, es mi mensaje. Esto se puede hacer. Y creo que las condiciones están dadas, la gente lo apoya. Bueno, y hablando... ¿Estamos bien?
Hablando del rol del Estado y qué rol puede cumplir el Estado, justamente Isela está a cargo de la Aerolínea Nacional de Bandera, así que ¿cuál es ese rol desde Aerolíneas, Isela? Bueno, María, gracias, la verdad, gracias a todos, gracias a los organizadores. Es un placer estar acá. La verdad que ver este salón tan lleno en un espíritu de unión y la verdad que los felicito por haber, a lo largo de los últimos años, haberse cada vez unido más y bueno, haber luchado por algo en común. Quizás lo digo porque en este momento necesito que mi equipo piense que estamos luchando por algo en común. En segundo, quisiera realmente como una aerolínea que tiene su rol social, y ya voy a hablar un poco de cómo veo Aerolíneas y cuál es nuestro rol en lo que significa la política del Estado. Pero quisiera abrir un paréntesis y pedir disculpas porque sé que alguno de ustedes o alguno de los familiares de ustedes no pudo volar la semana pasada. Es algo que lamentamos muchísimo, tratamos de evitar a lo máximo haber tenido que entrar en un paro, pero fue sorpresivo, así que les pido disculpas porque parte de nuestro rol como línea aérea de bandera es asegurar que el transporte aéreo siga siendo tenga la credibilidad para poder ser un servicio esencial de transporte. Yendo un poco a la pregunta, María, yo creo que como línea aérea de bandera, nuestro gran objetivo es estar alineado a la estrategia de desarrollo económico y social del gobierno nacional. Yo creo que ese es el gran objetivo y el gran desafío de poder entender hacia dónde van las políticas y de qué forma nosotros los podemos acompañar, entendiendo que tenemos una serie de desafíos en lo que se refiere a nuestra infraestructura interna, infraestructura de país, para poder realmente llevar el turismo, la industria, el comercio y el desarrollo hacia donde nosotros lo necesitamos llevar. Tenemos también un objetivo que es el rol social. Realmente tenemos que conectar más a los argentinos. Este es un país que tiene dimensiones bastante largas y trayectos bastante largos para cubrir en auto o en micro. Así que tenemos un rol muchas veces de estudiantes que se van a estudiar en centros urbanos un poco más grandes para poder después volver a su ciudad en la provincia, o hasta temas de salud, donde uno tiene que hacer un tratamiento en una ciudad, en una capital de alguna provincia o muchas veces afuera. Nosotros venimos tratando de cumplir con ese rol. Estamos muy cercanos a todos los ministros, tratando de ver junto a ministros, gobernadores, intendentes, diputados, viendo dónde están las posibilidades de conectar más el país. Durante este año hemos aumentado una conectividad de más del 10%, hemos aumentado rutas o creado rutas que no existían. La ruta a Río Cuarto, yo creo que es una de las rutas donde le estamos mostrando a la oportunidad de crecer más en bases como oportunidades de poder realmente buscar cómo conectar el país sin pasar por Buenos Aires. Estamos fortaleciendo las ciudades de Córdoba y Rosario porque creemos que hay mucho todavía por conectar, conectando, como decía Paolo, en todo lo que es, hablábamos mucho de Vaca Muerta, pero tenemos todo el intertramo del norte, el intertramo del sur. Recientemente lanzamos una ruta que va de Ushuaia a Salta, pasando por Córdoba, y sorpresivamente en el primer mes ya tuvimos 70% de ocupación y en el segundo mes también. Así que realmente entendemos que nuestro rol es buscar dónde están las oportunidades de conectar a los argentinos y de esa forma poder llevar el desarrollo afuera de la ciudad de Buenos Aires, a pesar que están todos por acá y gran parte de la economía pasa por acá, pero grandes oportunidades de emprendedorismo y de nuevos negocios están ocurriendo afuera de las grandes capitales y es donde nosotros tenemos que estar buscando esas oportunidades. Obviamente que el gran desafío, a medida que uno lanza una ruta nueva o aumenta frecuencias, es sostener esas rutas. Nuestro rol social no cabe solamente en transportar la gente o transportar aviones vacíos, pero tiene que ser un rol social sustentable. Realmente el gran desafío que tenemos dentro del grupo Aerolíneas, con Aerolíneas Austral, es poder llevar esta empresa a un déficit cero.
tenemos realmente un plan de poder llevarla en apenas 4 años a poder ser una línea aérea de bandera que nos dé el orgullo de ser una empresa que nos conecta hacia el mundo, que trae el desarrollo de afuera, que crea el desarrollo acá adentro, pero de una forma donde no perdamos plata y podamos decir que estamos contribuyendo entre todos, los que aportamos con los impuestos, a que esta línea pueda crecer y que lleve el desarrollo a todas las ciudades que conectamos. Así que tenemos una gran oportunidad. Yo creo que a medida que el campo crezca, más oportunidades tenemos de conectar y más podemos hacer crecer nuestra línea aérea de bandera. Así que si ustedes crecen, Aerolíneas y Austral crecen, así que estamos en la hinchada para que ustedes puedan crecer y nosotros podamos crecer juntos con el campo. Bueno, tenemos unos minutos más por suerte para charlar un poco y Paolo, pensando en lo que son los mercados fundamentalmente del campo, yo pienso inevitablemente en esta dualidad de lo que le pasa a la industria y lo que le pasa al campo con China, como una gran oportunidad por un lado, pero también cómo están viendo ustedes en este momento la relación con China. Bueno, el tema de la relación con China es parte de del desafío de definir cuál es la inserción internacional que queremos para Argentina. Yo francamente creo que tenemos que construir una industria competitiva que sea eficiente en toda su cadena de valor. Yo creo que todos en Argentina queremos pagar los productos un precio competitivo a nivel mundial. Tampoco creo que el objetivo nuestro es pagar el precio menor que hay en el mundo. Creo que hay que encontrar un equilibrio en el cual se pueda competir con lo que respetan la regla del juego, que respetan regla de comercio, ma no con cualquiera, no con todos los países donde, por ejemplo, como en el caso de China, en el área de la industria siderúrgica, tienen distorsiones, subsidio y intervento del Estado que realmente crea un plano inclinado y con el cual es muy difícil competir. Creo que si nosotros decimos, este es un país que tiene que poder competir en toda condición con toda América Latina, con Estados Unidos, con todo nuestro continente, en condiciones de igualdad, lo podemos lograr. Y posiblemente habrá que hacerlo gradualmente, pero absolutamente lo podemos lograr en la cadena de valor esencial. Ahora, es una elección, es una decisión. ¿Qué inserción queremos para Argentina en el mundo? Es una de lo que yo creo tiene que ser política de Estado. Hoy creo que un gobierno que define con claridad esto tiene la capacidad de convocar el sector privado a invertir, a desarrollar, a crecer en forma racional. Ninguno de nosotros cree en una protección excesiva, pero yo creo que el desarrollo del campo, de la energía, de la infraestructura, da lugar a la creación de empleo, a la inclusión de todos los argentinos en cadena de valor que pueden ser competitivas. Y vimos cadena de valor muy competitiva en distintos aspectos de la economía. Queremos una Argentina que tenga una industria automotriz, queremos una Argentina que tenga un servicio informático también y sea capaz de producir en este segmento de la economía. Pero también queremos una Argentina donde se puedan producir bienes industriales manufacturados sin una amenaza permanente que proviene da países que en definitiva no respetan reglas del mercado. Piensen ustedes, hoy estamos construyendo con financiación china el Belgrano Norte. Está bien, estamos importando rieles que no producimos en el país, pero también estamos importando durmientes de concreto. Ahora, no tiene mucho sentido que en un país como Argentina se importen durmientes de concreto y muchísimo durmientes de concreto para rehacer las vías del Belgrano. Yo creo que hay que pensar con normalidad, con sentido común, y creo que en este sentido la interlocución que el campo, que todos van a tener, pero que también nosotros estamos encontrando, es una interlocución responsable. China va en el tiempo a cambiar la estructura de su economía, pero hoy
no es una economía de mercado. María, vos ahí quería ir. Desde mi punto de vista es muy importante que Argentina siga nel marco de la visión continental la posición de Estados Unidos, que es una posición, yo creo, muy firme en esto. Y le puedo decir que hay muchísimo elemento que explica muy bien por qué la economía china no es una economía de mercado, especialmente en los sectores capital intensivo. Creo que el campo también lo sufre. Vendemos hoy menos aceite de soja de lo que vendíamos en el 2007. En el 2007 representaba una cuota importante en nuestra exportación a China. Hoy China ya construyó su planta y con un costo de capital cero está en condición de competir con lo que podemos construir en Argentina, obviamente, pero es competencia desleal. Bueno, y se le ha dado el aplauso tremendo que se ganó la ruta Río Cuarto. Quizás no sé si hay alguna otra ruta o planificación que tengan en función de integrar más al país que está empezando, que nos puedas compartir, y en función de la inserción internacional, por ahí, bueno, se ha hablado mucho de las rutas internacionales, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen para las rutas internacionales? Yo digo, María, que donde voy a eventos hay un diputado, un intendente, voy anotando y digo a dónde quiere volar, y voy anotando porque a veces uno no se da cuenta dónde están las oportunidades. Nosotros todas las semanas estamos evaluando nuevas rutas, tenemos algunas que estamos considerando lanzar, muchas de ellas están siendo sin pasar por Buenos Aires, todavía no las puedo anunciar, así que, pero si tienen sugerencias las sigo anotando, si después se las pueden pasar al equipo que está coordinando el evento, porque a veces uno no ve las oportunidades hasta que el propio público nos empieza a decir, acá hay una oportunidad que la podemos hacer sustentable. Con relación a las internacionales, María, nosotros a comienzo del año, cuando arranqué la gestión, había una preocupación muy grande de Mauricio con relación a la pérdida que daban las rutas internacionales. Muy preocupados en cancelar rutas internacionales. La decisión era muy sencilla, donde se pierde plata se cancela, hay que hacer que esta empresa sea sustentable. En nuestra visión, yo creía que uno tiene que diversificar los riesgos. Somos una industria, una empresa que depende de dos variables que no las controlamos. Una es el cambio y la otra es el petróleo. Y son variables que pueden hacer con que una ruta hoy sea rentable y al día siguiente no sea rentable. Depender de países, de repente en la región como Brasil, como muchas líneas aéreas han hecho en estos últimos años, de poner grandes inversiones en Brasil, se pueden después encontrar que una economía que no funciona, uno deja todas las inversiones y no las puede recuperar en el tiempo que desearía. Así que yo creo que la estrategia que tenemos hoy con Aerolíneas y Austral es diversificar, es un riesgo diversificado, no es tan alto, y lo que nos propusimos es revertir la rentabilidad o la pérdida que teníamos en las rutas internacionales. Apostamos a comienzo de año a decirle a Mauricio que podíamos revertir Nueva York era una ruta que no era para nada rentable, perdíamos mucha plata, Roma era una ruta que perdíamos plata, y dijimos, intentemos ver si a la ruta Nueva York la podemos dar vuelta y la hacemos rentable, conociendo un poco la estructura de costo y entendiendo también cuánto la empresa estaba dispuesta a aportar y ayudar para revertir esta ruta. Y lo logramos. En 3 meses ya la ruta Nueva York es una ruta rentable, independiente del valor del petróleo, independiente de lo que pasa con el cambio. Es una ruta que se mantiene a lo largo de la vida de Aerolíneas, siempre y cuando los pilotos quieran seguir volando. Pero es una ruta... Y Roma hemos encontrado una otra forma de poder hacerla rentable y creemos que también la podemos dar vuelta y que se mantenga a lo largo de la vida. Aprovecho que hice el comentario de los pilotos, estamos pasando realmente por una situación donde está en riesgo no solamente las rutas internacionales, pero está en riesgo también qué queremos hacer de esta línea aérea de bandera.
estamos en plenas paritarias discutiendo qué va a pasar, pero seguimos aportando al diálogo. Yo creo que parte del rol de una línea aérea de bandera, especialmente de una línea aérea de bandera que Mauricio nos pone a nosotros al frente de la conducción, es ayudar a cambiar un poco la cultura de cómo se maneja una empresa del Estado, ¿no? Nosotros estamos tratando de traer una profesionalización, pero más que la profesionalización es una forma de trabajar llamando al diálogo y dando a entender de que se construye lo que uno quiere en conjunto. Desde el primer día le dije a los gremios, la empresa va a crecer si ustedes quieren que la empresa crezca. Si ustedes no quieren que la empresa crezca, no vamos a crecer. Vamos a volar hacia donde el gremio quiera volar. Así que yo creo que ese es el gran desafío también de esta línea, de esta empresa, que es conquistar a cada uno de los empleados que trabajan en la empresa a entender de que el diálogo nos permite hacer con que la empresa pueda crecer y que podamos dentro de algunos meses estar hablando de nuevas rutas internacionales que podemos estar llevando con orgullo la bandera celeste y blanca en otros lugares del país. Bueno. Siguiendo un poco lo que nos pedía también la gente de la organización, seguro que para unos minutos finales, Pablo, había como interés de que ustedes transmitieran a la audiencia, digamos, la idea de, desde las perspectivas y los desarrollos personales de ustedes, un poco esta idea que señalabas antes, que vos sentís que en el campo hay en cada persona que trabaja en el campo un emprendedor. ¿Cuál es ese desarrollo, las oportunidades que uno podría tener pensando en el campo desde la industria, en tu caso, en realidad? Yo veo la integración de la cadena de valor desde el campo es una oportunidad extraordinaria. Hablamos, el presidente Macri habla del supermercado del mundo. Yo sé que es muy complejo porque ir de la fertilidad del campo, del recurso, a la marca, a la construcción de marca, es un camino muy complejo porque en definitiva se requiere articular esta cadena y agregar capacidades para esto. Ahora, son capacidades en el sector industrial. Esta articulación para mí es un tema fundamental y debería ser parte de lo que yo llamo política de Estado. La voluntad de articular determinada cadena y hacerla, fortalecerla. Me parece que el espíritu del campo es un espíritu emprendedorial. La gente que trabaja es una emprendedoría difusa. La costumbre, la escuela del campo de buscar productividad, eficiencia, innovación, es algo muy arraigado, en el cual creo, sobre el cual se puede construir. Y CREA realmente es un ejemplo de esto. Techint se ha construido a partir de los años 50, sin ninguna duda, sobre una visión de un país industrial, inicialmente para sustituir importaciones, después para crecer con la exportación al mundo y después para globalizar y construir una estructura realmente líder en el mundo de lo que hace. Pero al fondo de esto hay un espíritu que no es distinto de lo que todos ustedes tienen en el negocio de todos los días. El espíritu de la resiliencia, de la fuerza, de la cultura del trabajo, la cultura profunda de seguir reinvirtiendo las utilidades en el negocio y trabajando en nuestra empresa. Al final, nosotros hacemos de esto un gran país en la medida en la cual somos capaces de hacer de nuestra empresa gran empresas. Ahí es nuestro mejor contributo, nuestra mejor contribución al crecimiento de un país. Haciendo bien la cosa que podemos hacer. Y creo que en el campo hay oportunidades extraordinarias, como en los otros sectores que yo mencionaba, ¿no? Bueno, Isela además viene de una industria que era muy inusual para una mujer, que era de ocupar un cargo importantísimo en una compañía automotriz, y tomaste la decisión, me imagino que tiene que ver también con una cuestión de vida, de saltar al Estado. ¿Cómo es ese salto? ¿Qué compromiso significa salir de una compañía privada y del cargo que tenías para pasar a conducir aerolíneas? No sé qué les voy a contar a ustedes, que yo creo que la pelearon tanto durante tantos años, ¿no? Yo creo que cada uno acá que vive y decide vivir en este país quiere tener un país mejor. Y yo creo que cada uno desde su lugar, sea trabajando en el campo, sea trabajando en una industria, sea trabajando en comercio, en el turismo, desde su lugar piensa de qué forma puede contribuir. Yo entiendo de empresas
entiendo de cómo hacer transformaciones, reestructuraciones, y creía que era la forma que yo podía contribuir para poder hacer con que este país sea un país mejor. Es mi granito de arena dentro de lo que yo sé, de lo que puedo aportar. Yo admiro muchísimo, yo creo que la diversidad que hay en este país es algo increíble. No hay muchos países en el mundo que tienen un ADN tan fuerte como es el campo, tan fuerte como es el campo, con algo tan particular de los argentinos que es la innovación, ¿no? Paolo recién hablaba de la innovación. Si nosotros vemos la cantidad de innovadores, de emprendedores, de pymes que surgen y que son reconocidas a nivel internacional, la oportunidad de juntar estas dos potencias es increíble lo que este país puede llegar a ser. Así que yo creo que desde mi lugar voy a aportar, trato de aportar para que podamos tener una línea aérea que pueda conectar más el país, que nos pueda conectar hacia el mundo, que traiga el mundo hacia el país y que pueda ser rentable, de forma que podamos volar sin tener que pagar impuestos de forma desnecesaria. Bueno, vamos a despedir a nuestros dos oradores, a Paolo Roca y Isela Costantini. Gracias.